Podcastidae, la familia de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, te ofrece este programa. Montando una red de podcast, el podcast donde te contamos cómo montamos Podcastidae, nuestra red de podcast. Y aunque ya ha salido, realmente seguimos montando. No pienses que este podcast acabó aquí la semana pasada. Efectivamente, y hoy en el programa 15 hablamos sobre qué es el feed y cómo lo gestionamos. Somos Enoc Martínez y Juan María Arenas. Buenas, Enoc, ¿qué tal? Pues exactamente, hablamos del feed y, joder, las dudas que genera esto de cómo estoy en Spotify, dónde subo los programas a Spotify y a iVoox, estos típicos comentarios que vemos por ahí, pues vamos a hablar. ¿Cómo lo hago? ¿Dónde tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cómo lo subo a Spotify? ¿Cómo lo subo? A ver, pues vamos a hablar de eso. El programa se sube en un lado. Esto yo creo que ya lo hemos dicho. El hosting, ya dijimos que trabajábamos con Spreaker. Que por cierto, quien quiera usar Spreaker, si usa mes gratis, pues tiene un mes gratis en el cupón. ¿Es así? Nosotros y nuestros naming. Pues nosotros ya dijimos que el podcast se tiene en un sitio y al resto de sitios se les manda el feed, y hoy vamos a hablar de eso. ¿Qué es el feed y cómo lo hemos mandado nosotros al resto de sitios? Que bueno, algunos automáticos, otros no. Así que no. Vale. ¿Qué es el feed? Vale, un feed, vamos a ver. Lo primero, un feed se llama feed RSS o un archivo RSS. Es un archivo que generan algunos sitios web o blogs, la mayoría, la verdad, que contiene información de lo que se ha publicado en esa web, pero información cruda, no lleva diseño, no lleva nada, es información cruda tal cual. Sí, es un texto plano con etiquetas, con códigos, para que un lector de feeds lo coja y lo interprete. Efectivamente. En este caso, coge, lo interpreta y ve, hay texto, hay audio, hay un título, hay una foto y hay un audio. Pues ahí tienes un podcast. A mí me gusta mucho, yo escuché a Miguel Ángel Terrón, que es en el mundo WordPress bastante conocidillo, bastante crack, y tiene también un podcast que se llama Potencia Pro, y él lo he escuchado definir como un podcast es un feed. Porque si no hay feed, no es podcast. Si no hay feed, son audios. Son audios como hay toda la vida. Para que haya podcast, tiene que haber feed. Y si no hay feed, no hay podcast. Entonces, el podcast realmente es un feed. Efectivamente, y puede haber, y como decíamos, esos RSS, esos feeds, los hay de noticias, los hay de un montón de cosas. Yo estoy suscrito a una herramienta para leer noticias y me suscribo a esos feeds, pero esos feeds no llevan ningún audio. En el caso de un podcast, lleva un audio que periódicamente cuando tú te suscribes te van notificando, y eso es lo que hace un podcast. Claro, y hay lectores de feed como Feedly, que es la herramienta que usas tú, Enoc, ¿no? Sí, es la que utilizo yo. Que se encuentra un audio y yo realmente no sé si sabe lo que hacer con él. Ni idea, no me ha pasado nunca. Pero hay otras herramientas que cuando se encuentran en un feed un audio, dicen, ¡ay! Esto es un podcast. Y esas herramientas pues son Spotify, son iVoox, son Spreaker, son Apple Podcast, son Pocket Cast, Overcast, bueno, 100.000 herramientas que hay de escucha de podcast. Entonces, como esto es montando una red de podcast, ¿y por qué hablamos de esto hoy? Pues porque la semana pasada tuvimos que enviar muchos feeds a muchos sitios. Salía nuestro programa, nuestros podcasts, subimos muchos podcasts, de hecho 4 podcasts nuevos, subimos 4 nuevos a Spreaker, y entonces tuvimos que mandar el feed de esos 4 podcasts a los diferentes sitios. Porque al final esto es como tú darles una dirección, es decirle, mira, nosotros estamos en tal ciudad, en tal calle, en tal piso, en tal puerta, ahí somos nosotros. Y esto tienes que decírselo a Google, tienes que decírselo a Spotify, tienes que decírselo a Apple Podcast para que ellos se enteren cuando tú publicas un nuevo audio. Claro, entonces, ¿nosotros qué hacemos? Bueno, lo primero que nosotros hacíamos era subir, esto es obligatorio, a tu hosting. En nuestro caso, Spotify, que diga Spreaker. Puede ser Anchor, puede ser iVoox, puede ser tu propia web, da igual. Tú lo subes. Después tienes que rellenar todos los campos. Si lo subes a una de estas herramientas, pues ya te dice qué campos tienes que rellenar. Es lo bueno de no subirlo a tu propia web, ¿no? Que si lo subes a una herramienta de esta, Spreaker en nuestro caso, y las demás en su caso, te dicen título del podcast, autor, imagen del podcast, esta.
categoría de tu podcast, ¿es un podcast explícito? Quiere decir, ¿usa lenguaje sexual, palabras malsonantes, tal? Pues márcalo como explícito. Bueno, te va preguntando ciertas cosas que tú vas rellenando. Y cuando tienes todo eso relleno, con eso ya tienes el inicio del feed. ¿Qué quiere decir? Que tú ya tienes un archivo en el que tienes todas las características de tu podcast y luego se van a ir añadiendo los programas. Pero tú ese inicio ya se lo puedes mandar a los reproductores. Ellos ya lo interpretan y ya están esperando que ese archivo se vaya actualizando. Que se actualiza automáticamente cada vez que se sube un programa. Entonces, nosotros hicimos eso. En Spreaker, hablo en Spreaker, tiene tú el feed lo puedes hacer, ¿no? Claro, tú puedes hacerlo automatizado, en plan, yo te meto todos los datos y son los que son, cojo el feed que me das y lo envío al resto de sitios, ahora veremos dónde, o puedes hacerlo manual. ¿Qué quiere decir? Que tú le das a manual y te permite editar ciertos campos, porque tú a lo mejor en Spreaker quieres que el título sea uno o sobre todo la categoría sea uno, pero Apple admite 3 categorías, Apple Podcast. Entonces, si lo haces manual, la URL no cambia, pero tú manualmente le puedes decir si el feed llega a Apple Podcast, en vez de una categoría ponle 3, por ponerte un ejemplo. O si llega a Apple Podcast como permite un subtítulo, pues añade este subtítulo, que otros no lo permiten. Apple Podcast o a Google, puedes configurarlo. Digo, esto pasa en Spreaker, en otras no lo sé. ¿Vale? Efectivamente, y al final tened en cuenta que un feed no deja de ser una dirección URL. Entonces es una dirección que en este caso será Spreaker, Show, no sé qué, no sé cuándo, todo eso. Simplemente lo que tienes que hacer es copiarlo y llevarlo. Juan está hablando de Apple Podcast o de Google Podcast. Tú entras en la herramienta que tienen preparadas, le pones tus datos y donde pone feed simplemente pegas esa URL y ya está. No tiene más. Y ya está, así está. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que hicimos nosotros y que recomendamos hacer? Subir algún programa. Antes de mandar el feed a nadie, sube un programa. ¿Por qué? Porque hay muchos receptores de feed que reciben el feed y si no ven programas, dicen, uy, esto yo no lo voy a hacer, no sé si lo sé interpretar, ¿esto es audio realmente? Uy, si tú ya tienes este inicio de feed que hemos dicho y los 2 primeros programas, por ejemplo, como hicimos nosotros, esto va a llegar a cualquier reproductor y va a decir, sí, esto es un podcast. Yo lo sé porque mira, aquí veo 2 archivos con audios, es un podcast. Y lo van a coger más fácil. Es que es así, lo van a coger más fácil. Entonces, lo primero, súbelo a tu plataforma, sube un par de artículos, coge la URL esa que te dan, más o menos configurable, y llega el momento de decirle al resto del mundo, porque Spreaker sabe que tú tienes tu podcast, ¿no? Pero el resto del mundo no. Pero el resto del mundo a lo mejor no se entera. Hombre, a lo mejor Google Podcast, que es muy listo, termina enterándose por él solo. Pero los demás, yo creo que... A los demás le cuesta, Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Una, pegarlo en nuestra web y que la gente no lo copie de ahí y lo manden ellos, que es una opción, ¿eh? Que hay veces que te mandan el feed a algunos sitios que dices, ¿cómo estoy aquí si yo no lo he enviado? Y hay que enviarlo, porque alguien ha cogido y lo ha enviado. Ahora ponemos un ejemplo. Llega el momento de enviarlo. Entonces, Spreaker, y hablo de Spreaker, te da la opción de hacerlo a muchos sitios automático y a otros manual. Eso es. Y nosotros hemos hecho algunos listadito, eso es. Algunos automáticos y otro manual. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué lo hemos hecho así? Pues precisamente por lo que estabas diciendo antes de las categorías, las subcategorías, los campos que no te permite. Y luego hay otro también que, bueno, esto ya es como ya no se sabe muy bien, pero hay quien dice que a lo mejor entre ciertas empresas no se llevan muy bien. No sé por qué la gente dice esas cosas. ¿Quién iba a decir que Apple y Spotify se iban a llevar mal? Pues no lo sé. Sí, pero parece que puede haber problemas. Entonces, parece que puede haber problemas entre ellos. Y además, si tú... aquí el problema, si tú haces una automatización, en plan, sí, Spreaker, mándamelo automático, claro, tú igual tienes menos control que si lo mandas tú. Si tú mandas tu feed, pues puedes tener más control, porque, bueno, a lo mejor ciertas estadísticas solo te lo dan si tú lo mandas. Otras veces no, otras veces da igual, pero bueno, en algunos casos sí. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues mira, pues por ejemplo, desde Spreaker lo mandamos automáticamente a Spreaker, obviamente no hay que enviarlo, ya lo tienen, a iHeartRadio, a Google Podcast, a Catbox, a Deezer, a Podcast Addict y a Podchaser. Estos son reproductores de podcast todos. Ahí automatizado. No nos preocupamos. ¿Dónde lo subimos a mano? A Apple Podcast y a Spotify. Y a iVoox, si os dais cuenta, son los 3 principales de escuchas de podcast, en español por lo menos. A iVoox no hay otra opción que mandar la mano, no te da Spreaker la opción. Entonces, tú entras en iVoox, te abres una cuenta y te dice, subir un podcast desde un feed,
pegas el feed, le das OK y en unas horitas te dice iVoox. O en una horita o en unos minutos te dice iVoox. Ya está, ya lo puedes ver tu feed. Ya digo, es súper rápido. Al final tened en cuenta que son los más grandes, que son Apple Podcast, Spotify, iVoox, por lo menos aquí en español, y a lo mejor tienes interés en que eso esté bien puesto y que esté todo correcto y estar seguro de lo que estás haciendo, entonces merece la pena a lo mejor hacerlo de forma un poquito más manual. Vale, luego Spotify. Spotify se puede hacer desde Spreaker automáticamente, pero bueno, quien no trabaja en Spreaker, lo mismo. Entras, lo que pasa es que mandar a Spotify ya no es tan fácil como iVoox, que entras a iVoox y le dices, te abres una cuenta gratuita en iVoox y le dices subir el feed. En Spotify tienes una herramienta, hay una herramienta que se llama Spotify for Podcasters. Tú entras a Spotify for Podcaster, te generas tu cuenta gratuita también, esa es gratuita, y tienes un que pone Send Started, un botoncito, le das y ya te pide el feed, envías el feed y Spotify te dice, lo bueno que tiene Spotify es que te dice, ¿es correcto? O te dice, no es correcto y tienes el error aquí. Y ya lo puedes corregir. A nosotros, bueno, evidentemente, Spreaker te lo da ya, o sea, te lo da bien. Igual que asumo que iVoox te lo va a dar bien, pero si tú lo haces a mano, pues igual no lo tienes tan bien. O si los tienes alojados en tu propia web o cosas de estas, pues viene muy bien porque te puede detectar fallos que a lo mejor tú no habías detectado. Tú lo envías ahí y Spotify en un par de horitas o un día como mucho, creo lo que más nos ha tardado, te manda un mensaje y te dice, ya está. Eso es. Y digo, a lo mejor nos ha tardado un día, a lo mejor lo que tardé yo en ver el correo, que a lo mejor a una hora estaba y no me di cuenta. Pero es verdad que tarda poco. Y lo bueno es que luego te da también estadísticas. Tú en Spotify for Podcaster tienes estadísticas. La URL es podcasters.spotify.com/submit. La barra del 7. Ahí lo podéis enlazar. Y luego tienes ciertas estadísticas de escuchas que están bastante bien, porque te dice quién, bueno, entonces si tú lo mandas automatizado, pues pierdes un poquito esas estadísticas que, bueno, que pueden estar bien, aunque Spotify también las recoja, Spreaker también las recoja, pues están bien. Y luego la madre del cordero, Enoch. No sé por qué me da que vas a hablar de iVoox, ¿puede ser? No, Apple Podcast. Y vos ya lo he dicho, iVoox es fácil de enviar, otra cosa es que luego haga lo que quiera con sus estadísticas, pero de enviar es fácil. Sí, Apple Podcast, decimos la madre del cordero porque a veces no es tan rápido que te acepten el podcast. Claro, y además es que de Apple Podcast, cada vez menos, hay que decir cada vez menos, porque os habéis dado cuenta que he dicho Google Podcast, iHeartRadio, Catbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser, Spotify, iVoox, Spreaker, todas esas no, pero todas las demás, o casi todas las demás, reproductores de podcast del mundo, apps de tu móvil, maman de Apple Podcast. En concreto una muy famosa que es Overcast. Si no estás en Apple Podcast, no estás en iTunes, no estás en Overcast, por ponerte un ejemplo. Y en muchas otras, ¿eh? Sí. Y, joder, os aseguro que Overcast lo usa mucha gente. Hay que tener en cuenta que realmente del empezar el uso de los RSS o de los feeds para podcast, para audio, viene de Apple. ¿Vale? Vienen de las personas de Apple, fueron los pioneros, por decirlo de alguna manera, aunque luego no, bueno, hay para entrar ahí para discutir, pero al final pues hay muchas herramientas, sobre todo en Estados Unidos, que maman de Apple Podcast y ya está. Vale, entonces, como dice, no, tiene que estar en Apple Podcast. Y lo mismo, a nosotros personalmente preferimos enviarlo. ¿Por qué? Porque parece que te hace unas ciertas estadísticas, yo qué sé, igual es porque me gusta a mí complicarme la vida y no lo he mandado automatizado. Pero a lo mejor hay herramientas que no te lo permiten. Sabemos que la gente de Tribucaster, que es un podcast bastante famoso, jovencito, pero claro, lo han hecho dos podcasters muy famosos, pues el podcast es muy famoso sobre podcasting. El que no lo conozca, que lo escuche, Tribucasters. Tardaron 2 meses en que le aceptaron. Meses, sí. Y le han aceptado ahora. A nosotros nos han tardado 4 días de media. El cambio es grande, ¿eh? Y igual es porque ellos lo mandaron automáticamente desde Anchor, que es de Spotify, y nosotros lo hemos mandado manual y con un feed de Spreaker. No sé si eso influirá. Pero bueno, nosotros 4 días, ellos 2 meses. Lo que hay que tener en cuenta es muy importante si vais a lanzar un podcast, que tengáis en cuenta estas cosas para hablar del lanzamiento. ¿Cuándo se lanza? ¿Queréis hacer un podcast que su mayor distribución sea Apple Podcast? Estoy pensando, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde la gente escucha muchísimo a través de Apple Podcast, y queréis distribuirlo allí y el día de lanzamiento a lo mejor no está en Apple Podcast. O sea, que tenéis que tener mucho cuidado. Hacéis un podcast para hablar de Apple y no estáis en Apple. ¡Hombre!
Estas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando vayáis a hacer un lanzamiento de un podcast, porque os puede pasar tranquilamente que vosotros creéis que es una cosa de horas y van pasando los días y las semanas y nosotros no se soluciona. con Actualidad Empleoambiental, que es el podcast con el que tú y yo empezamos, ¿no? Recuerda que tardó meses también en aceptarnos Apple, ¿eh? Sí. Y hicimos el mismo bastante. procedimiento. Entonces, ¿cómo se sube en Apple Podcast? Bueno, pues aquí Apple Podcast es una mierda, porque necesitas... necesitas cuenta de Apple. Pero que cuando tienes cuenta de Apple tienes que meter en algún paso intermedio, es que como yo ya la tenía, no recuerdo, pero tienes que hacerte tu cuenta, luego meter la tarjeta de crédito por si en algún momento pagas, pero es gratis. Luego que te acepten eso, luego subes el programa, que te lo acepten también. Entonces, si no tenéis cuenta de Apple Podcast, de Apple Connect, es buscar en internet, no buscáis Apple Connect y es ahí donde se sube, sí. Sí, esa es Apple, sí, podcastconnect.apple.com. Ese es el sitio para entrar. Y es iTunes Connect. O sea, buscar eso y vais a poder entrar. Entráis a una cosa rara, que tenéis que registraros, que os cuesta horrores. No penséis que es tan fácil como en iVoox ni como Spotify. Es un puto coñazo. Ya está, así. Entonces, si os queréis complicar mucho como nosotros, una red de podcast tal, pues hacedlo. Que no os queréis complicar y os dan la opción, yo, no le hablo contigo antes, pero yo me la jugaba a mandarlo automatizado. Si no tienes cuenta de Apple ni nada, mándalo automatizado y a tomar por saco. Yo creo que vas a tardar más en crearte la cuenta de Apple, que yo también la tengo y también me costó, que en mandarlo y a leer. A tomar por saco, automatizado. Pero bueno, nosotros no lo hemos hecho automatizado, lo quisimos mandar a mano. No sé si en algún momento nos servirá para algo, pero bueno, para nosotros era fácil porque tenemos ya cuenta en Apple, entonces era muy sencillo no mandarlo. Y una vez dicho esto, no sé si se nos queda algo más por aquí. Estaba pensando. No, sí, y la última herramienta es que como la uso yo, hay una herramienta que también se usa bastante de estas que son de escritorio que se llama Pocket Cast. Pocket Cast no mama directamente de Apple Podcast. Entonces, a mí me ha pasado que ha habido algunos podcasts que he entrado y no los he encontrado en Pocket Cast. ¿Por qué? Porque alguien tiene que enviar el feed la primera vez. Alguien la primera vez, ya está. Quiere decir, pues coño, si vosotros tenéis un podcast, pues mandadlo vosotros. Así de fácil. O sea, no esperéis que alguien os lo mande. Yo, si me llega un podcast que me parece interesante, yo lo he hecho. He cogido el feed, si estaba fácil de coger, y lo he pegado ahí y la he mandado a Pocket Cast y ya quien quiera lo tiene ahí. Pero es verdad que a nosotros eso, al principio no estaba Actualidad Empleoambiental y dijimos, ¿por qué no está? ¿Por qué no está? ¿Por qué no está? Pues porque nadie lo había mandado. Claro, pero y Oikos, en mi otro podcast más antiguo sí que estaba, pero Oikos sí, tampoco alguien lo habría mandado. Entonces, por eso yo tenía mis dudas hasta que me di cuenta. Entonces, Pocket Cast es muy fácil. Pocketcast.com en escritorio y podéis mandar el feed desde ahí. Hay pone para podcaster. Entráis y mandáis el feed. Os lo recomiendo también. Pues muy bien. Pues yo creo que más o menos ha quedado clarito. Es un poco lío, pero yo creo que tampoco. Sí, además, se hace una vez. Al final lo tienes que hacer una vez y ya está. Eso lo quería decir. Esto se hace la primera vez y os despreocupáis. Si solo tenéis un podcast, esta penuria la vais a tener un día. Ya está, repasar todos los sitios donde escuchéis. Por resumen, importante, Apple Podcast, iVoox, Spotify, Google Podcast, que lo coge solo, Google lo encuentra bastante bien, sí. Pocket Cast, y el resto es que o se mandan desde vuestra plataforma o no hay manera de decirles así fácil. Tal. Luego en vuestros reproductores podéis añadir el feed vosotros a mano, en algunas veces. Sí, alguna vez cuando no encuentras alguno lo puedes añadir a mano. Eso ya es más complicado. Muy bien, pues yo creo que ha quedado más o menos completito. Hombre, y ya que estamos, decirle a la gente que entre a podcastidea.com y vea la web y esas cosas, ¿no? Y que nos digan a ver qué tal está saliendo, ¿no? Y a ver qué tal, si les ha gustado y demás. Bueno, no sé si se va a colar mi perro, pero es que me tengo que ir, que tengo al perro diciendo que se mea. Venga, pues nada. Así que vamos despidiéndonos. Os esperamos el próximo jueves a las 7:07 de la tarde en Montando una Red de Podcast. ¡Nos escuchamos! ¡Adiós!